De avanzada edad me dijo, a partir de esta fecha, tú vas a ser el nuevo administrador de la empresa familiar. Era noviembre del año 2014 y tomé una de las decisiones más importantes que marcarían el rumbo de lo que sería mi vida. Ese noviembre del 2014 me incorporé formalmente como dueño de una empresa. Después de hacer varias gestiones y varias cosas, ese final de año del año 2014 marcó completamente el rumbo en mi carrera. Y te digo esto porque me incorporé a la empresa familiar. Mi padre, de avanzada edad, me dijo, a partir de esta fecha, tú vas a ser el nuevo administrador de la empresa familiar y si tienes buenos resultados, pues te puedes quedar con la mayor parte de ella. Y tomé una decisión que para mi padre fue fatal, porque le dije, voy a hacer un análisis financiero de la empresa y dependiendo de lo que yo encuentre ahí, voy a tomar la decisión de qué hacer. Empecé a revisar los números, empecé a revisar la contabilidad. Hablé con los empleados, hablé con todo el mundo y encontré algunas cosas bien interesantes. Pero la más interesante de todas es que la empresa estaba quebrada. Que la empresa no tenía un futuro claro, que la empresa le quedaban muy pocos meses de vida, que la empresa requería mucho dinero de inversión que no existía, que la empresa tenía deudas que no se podían pagar, que las ventas de la empresa eran ridículamente bajas y que el compromiso de los colaboradores era nulo, que los sueldos eran los más bajos del mercado, entre otras cosas. Ante esto, y recuerdo muy bien, tomé una decisión brutal. Y le dije a mi padre, voy a levantar esta empresa, pero como la empresa no tiene dinero para pagarme un sueldo, pues yo no puedo estar aquí. En ese momento yo tenía un trabajo bien pagado, donde ganaba una cantidad bastante cómoda. Y le dije, voy a levantar la empresa sin estar ahí todos los días. Voy a levantar esa empresa sin tener que ir a trabajar al lugar de esta organización todos los días. Voy a contratar gente capaz que me ayude a desarrollar lo que quiero hacer con esta empresa. No voy a dejar mi trabajo porque si no, entonces ¿de qué voy a vivir? No puedo dejar mi trabajo porque la empresa no tiene dinero. Y posiblemente en los meses siguientes no iba a haber dinero suficiente para pagarme los ingresos a los cuales yo estaba acostumbrado. Entonces jugué la que dicen algunos expertos que no debes de jugar. Jugué a la seguridad del empleo y jugué a desarrollar una empresa que estaba en absoluta ruina, en absoluta quiebra. Cuando le dije esto a mi padre, me miró sorprendido y me dijo, eso no es posible, eso no se puede. Te vas a gastar un dineral en gerentes y no van a servir para nada. Y le dije, mira, lo que me van a costar los gerentes es mucho menos de lo que yo cobro en mi empleo. Por lo tanto, es un juego de números, es un juego financiero, es un juego de prioridades. Y claro, había yo leído muchos libros de un gran autor que se llama Robert Kiyosaki, donde él dice que los dueños de negocio no deben de operar su negocio porque por lo tanto no son dueños de negocio. Y me decidí poner esto a prueba por primera vez. Y cuando empezamos a trabajar, traje 2 personas de un nivel medio, les ofrecí un sueldo bajo con oportunidad de crecer en base a resultados y empezamos a trabajar. Yo participaba en la empresa
a lo mucho 2 horas o 3 horas por semana de manera presencial y al menos media hora diaria de manera remota. Ese poco tiempo me fue suficiente para que el primer año creciéramos al doble y el segundo año nuevamente creciéramos al doble. Recuerdo muy bien el día que llegué con mi padre, le llevé el reporte de resultados de la empresa y le dije, mira, esto es lo que está pasando, estos son los nuevos números de la empresa, y me dijo, pues no lo puedo creer. No lo puedo creer porque lo estás haciendo a medio tiempo. No lo puedo creer porque yo durante muchísimos años lo intenté y no lo pude hacer. No lo puedo creer porque lo que está pasando aquí es el nuevo espíritu de la empresa. Son los próximos 50 años de esto que con tanto esfuerzo construí. Y eso me quedó marcado para siempre. Me quedó marcado profundamente y nunca lo voy a olvidar. Porque en ese momento entendí que el trabajar muchas horas metido dentro de una empresa no tiene nada que ver con el resultado de la misma. Sin embargo, no todo fue crecimiento exponencial inmediato. Llegó un momento donde topé y después de haber levantado durante 2 años consecutivos la empresa al doble, el siguiente año solamente crecimos un 20%. Y yo tenía 2 opciones. Tenía la opción cómoda, tenía la opción conformista, tenía la opción mediocre de quedarme con la empresa como estaba y seguir caminando de manera muy sencilla, con buenos números, con buenos ingresos y con buenas cosas. Pero decidí ir por el camino más difícil. Decidí ir por el camino que no todos se atreven a tomar. Decidí ir a buscar algo más porque no era posible que yo a mis 30 años ya hubiera topado profesionalmente y económicamente. Tomé el camino difícil porque sabía que había algo más, porque sabía que necesitaba mucho más, porque sabía que no iba a pasar los siguientes 40 o 50 años de mi vida haciendo exactamente lo mismo. Empecé a investigar, empecé a buscar información, leí decenas de libros, tomé cientos de horas de capacitación empresarial profesional y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que sí es posible crecer. Me di cuenta que es posible expandirse exponencialmente ilimitadamente. O sea, que ese crecimiento al doble se puede mantener por siempre. Y un crecimiento al doble simplemente por 10 años, creo que es algo bastante interesante. Me decidí a seguir el camino y al siguiente año de eso, volvimos a crecer al doble. Y ahí la historia apenas comenzaba. Decidí con esto que había aprendido empezar a compartir los conocimientos que tantos años, tanto esfuerzo y tanto dinero me habían costado para llevarlo a la mayor cantidad de gente posible. Y me puse como meta buscar a 100,000 empresarios para ayudarles a lograr más de lo que han soñado. Si tú eres de las personas que está en una situación donde tiene su empresa y está estancada, donde tiene su empresa y ya no puede crecer, donde está su empresa en una situación complicada o en riesgo, déjame te digo que es el momento de que tomes acción y que si yo te puedo compartir algo de lo que yo sé, lo hago con mucho gusto, lo hago verdaderamente de corazón, porque lo que yo te puedo enseñar te va a ahorrar años de trabajo, te va a ahorrar millones de pesos y te va a llevar a lograr más de lo que has soñado. Tienes 2 opciones, ir por más o quedarte con el 99% de la gente que se raja. Tú decides.